Buenos días de nuevo y también para los que se hayan incorporado ahora. Y vamos a continuar con la tercera intervención de este módulo sobre las raíces históricas de las comunidades cristianas árabes actuales. A continuación intervendrá la doctora doña Soha Abboud de la Universidad Complutense de Madrid con la intervención El surgimiento y la identidad proyectiva de los coptos de Egipto. Soha Abboud es profesora titular de Lengua y Literatura Árabes en la Universidad Complutense en Madrid. Es licenciada en Lengua y Traducción Española por la Facultad de Idiomas de la Universidad de Ain Shams en El Cairo y posteriormente en Filología Árabe también por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, además, es profesora en el Instituto de Ciencias de las Religiones. Destaca sobre todo por contar con varias investigaciones centradas en las fuentes coptas e islámicas. Muchas gracias. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Universidad Eclesiástica de San Dámaso y a Casa Árabe por haberme invitado a participar en un encuentro tan relevante y tan importante y tan de actualidad. Yo voy a hablar sobre, como dice aquí el título, el surgimiento y la identidad proyectiva de los coptos de Egipto. Voy a hablar de los coptos de Egipto. Yo ya sé que me van a, después de mí, algunos de los colegas lo harán también. Intentaré dar una perspectiva histórica lo más rápidamente posible. Pues bien, los coptos son los cristianos egipcios. Son conocidos genéricamente como coptos y son los descendientes directos de los pueblos que se asentaron en el Valle del Nilo hace aproximadamente 10.000 años. Sus antepasados fueron gobernados sucesivamente por los faraones durante casi 3.000 años, luego por Alejandro Magno y por los Ptolomeos, después por el Imperio Romano y más tarde por Bizancio. Estaban bajo administración bizantina cuando los árabes, unidos por el mensaje religioso del Islam, conquistaron Egipto en el siglo VII. Fueron los musulmanes quienes llamaron a los egipcios coptos, apelativo derivado del nombre griego de Egipto, Aegyptos, a su vez del egipcio antiguo Ho-Kaptah, uno de los nombres de la capital del imperio antiguo Memphis, transformado en Gipt, después en Qipt, después en copto. Como entonces toda la población era cristiana, el apelativo significó a la vez egipcio y cristiano. Así que cuando se habla de coptos, nos referiremos a los cristianos egipcios. Y la iglesia copta es la Iglesia Nacional Egipcia. Aquí hay un pequeño mapa sobre Egipto. ¿Y cómo no iba a haber una iglesia en Egipto cuando ya lo anunciaban los profetas? Isaías 19:19 dice: aquel día habrá un altar para el Señor en medio del país de Egipto y una estela para el Señor junto a la frontera. Pues bien, cuando el cristianismo empezó a difundirse en Egipto gracias a la predicación de San Marcos, el evangelista, en el primer siglo de Cristo, el país, prácticamente con las mismas fronteras que le conocemos ahora, salvo tal vez en el flanco sur, era una provincia del Imperio Romano gobernado por el emperador Nerón. En aquella época, la libertad de culto era total, manteniéndose la devoción a las deidades tradicionales de época faraónica entre el pueblo, mientras que comerciantes, administrativos y gobernantes preferían los cultos griegos llegados al país con Alejandro y los Ptolomeos. Y con el poder de Roma se incorporaron al panteón egipcio las deidades estrictamente romanas. El cristianismo prendió fácilmente en esta población, tal vez por la debilidad ya de las antiguas creencias y la pujanza de la nueva religión. Algunos ven cierta similitud entre el culto a Osiris y a su tríade Isis y Horus como un catalizador de la difusión de la nueva religión.
Es muy interesante ver cómo los templos ptolomeos se han convertido en iglesias con mucha facilidad. Sea como fuere, el cristianismo predicado por San Marcos se difundió con gran velocidad, llegando a ser el país entero cristiano en pocos años. Al lado de esta población puramente egipcia y de los griegos que convivían con ellos, existían comunidades minoritarias judías que vivían repartidas en suelo egipcio y que debieron ser las que acogieran a la Virgen. Así dijo Mateo en 2:13. Después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Por supuesto, la comunidad más famosa que ha podido albergar a la Virgen y a su familia fue la comunidad que vivía en los alrededores de la fortaleza romana de Babilonia, erigida a finales del siglo II a.C., en el punto donde el cauce del Nilo se bifurca en el delta, como vemos allá arriba, o sea, en el actual Cairo. En esta comunidad judía se refugió con toda la seguridad la Santa Familia. Ahora bien, según la tradición copta, la Sagrada Familia habría visitado otros lugares en el sur de Egipto, donde habría judíos, y que sería el caso de la iglesia de la Virgen en Samalud, donde tengo ahí las dos flechas en la provincia de Minya, y en el monasterio de Al-Muharraq en Asyut, que alberga una de las iglesias más antiguas de Egipto, dedicada también a la Virgen. Tenemos también referencias a los judíos en Teófilo, a los judíos en Alejandría. Teófilo, a quien Lucas dirige el capítulo introductorio de los Hechos de los Apóstoles, porque era también un judío de allí. Así que, según la tradición, el cristianismo penetró en Egipto gracias al evangelista San Marcos en el siglo I. El santo se habría instalado en Alejandría, donde habría sido martirizado en el año 68 por el emperador Nerón, y allí fue enterrado. Por ello, desde un primer momento, la máxima autoridad de la Iglesia egipcia lleva el título de Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos. De la tumba del evangelista en Alejandría y su cuerpo habla una de las crónicas históricas más importantes sobre la Iglesia copta, la Crónica de los Santos Patriarcas, escrita por Severus ibn al-Muqaffa, obispo de Ashmunein, que muere a finales del 10, y era la primera obra escrita en lengua árabe por un copto, y que dice que cuando los árabes conquistaron Alejandría por la fuerza de las armas, porque los griegos se habían opuesto ferozmente a ellos entre los años 644 y 645, los árabes entraron en la urbe de Alejandría, destruyendo sus murallas, quemando sus iglesias, así como la iglesia de San Marcos, construida a orillas del mar, donde se guardaba el cuerpo del santo. Entonces quemaron este lugar y todos los monasterios que lo rodeaban. Sin embargo, durante el incendio de la iglesia se produjo un milagro, como dice la crónica. Uno de los capitanes de los barcos, precisamente el capitán del barco del fiel creyente ortodoxo Santius, escaló las paredes de la iglesia, entró en ella y llegó al sarcófago del santo. Allí encontró los huesos del cuerpo del santo sin sus ropajes que se habían llevado los ladrones anteriormente, dejando el cuerpo y los huesos. Entonces, cuando el capitán del barco apresurado metió la mano en el sarcófago, encontró la cabeza del santo, que terminó siendo salvada de las manos del infiel Heraclio. Esta cabeza se volvió a llevar a donde se volvió a construir la iglesia de San Marcos en Alejandría. En cuanto al cuerpo, pues tal vez llegara entonces a Venecia, donde se erigió la Basílica de San Marcos a partir del año 828. Estas reliquias volvieron a Egipto en 1967
y son veneradas actualmente en la Catedral Copta Ortodoxa del Cairo, inaugurada en el 68. Bien, sin embargo, al margen de la piadosa tradición, lo probable es que la evangelización de Egipto en toda la costa mediterránea fuera obra de los misioneros de la primera escuela catequética en Alejandría, la Didascalia, inaugurada por San Panteno en el año 190 y considerada como una de las grandes aportaciones de la Iglesia copta al cristianismo universal. El cristianismo se extendió por todo Egipto en pocas décadas, como puede verse en los escritos del Nuevo Testamento en Bahnasa, en la provincia de Minya, en el Egipto Medio, que datan de alrededor del año 200, y un fragmento del Evangelio de San Juan, escrito en copto, que se encuentra en el Alto Egipto y que data de la primera mitad del siglo II. Aquí he puesto una imagen de un manuscrito copto para que vean que la escritura copta y la lengua copta es el... ¿Qué tal se oye? Bien, ¿no? ¿Demasiado fuerte? Que la lengua copta es la evolución de la lengua que se hablaba en el Egipto faraónico. Y esta lengua fue puesta por escrito utilizando, después con el contacto con los romanos y con los bizantinos, se empezó a escribir la lengua copta en caracteres griegos, a los que se añadieron 7 fonemas nuevos, y es lo que forma la lengua copta ahora. Como veremos, esta lengua copta es la que subsiste en la liturgia copta. Pues bien, por eso he puesto este manuscrito, que es una aportación de los coptos a la literatura cristiana general, porque tienen muchas otras aportaciones, empezando por que el símbolo de la cruz de Cristo se empezó a emplear en Alejandría entre los cristianos coptos. Fue una costumbre que nació allí. Se sabe que no existía en las catacumbas ni en el lábaro de Constantino, que llevaba un crismón. Y fue desde Egipto, durante el siglo IV, cuando empezó a difundirse en todo el mundo cristiano la práctica de la vida monacal, iniciada en los desiertos de Egipto, tanto en el Sinaí, que vemos allí, como en el desierto occidental y en la Tebaida, que vemos también allí, a manos de eremitas como San Pablo de Tebas, muerto en el 342, y San Antonio Abad, muerto en el 356, fundadores de sendos monasterios en el Sinaí, que veis ahí a la derecha, de los más antiguos en Egipto y que siguen abiertos a la vida monacal. A partir de entonces se fueron multiplicando las iglesias en las poblaciones y en los monasterios en las zonas desérticas próximas al Valle del Nilo. Esta es otra de las aportaciones de la Iglesia copta a la Iglesia universal. El que quiere ir a ver Santa Catarina puede también ir a ver los 2 monasterios del que os acabo de hablar y que son todavía vividos. Allí hay monjes coptos. Pues bien, la Iglesia ortodoxa copta, porque claro, los coptos formaban parte de la Iglesia ortodoxa del momento bizantino, pues como en la mayor parte del imperio, la Iglesia egipcia padeció las persecuciones romanas. Especialmente sangrienta fue la ordenada por el emperador Diocleciano en el año 303. Para conmemorarla, la Iglesia estableció su propio calendario llamado de la era de los mártires a partir del año 284, año del acceso de Diocleciano al poder. Como el resto de las iglesias, la copta vivió una relativa tranquilidad con la entronización de Constantino el Grande, a quien elevó a los altares. Pero como formaba parte de toda la Iglesia universal, participó desde el comienzo a todas las primeras polémicas surgidas en el seno del mundo cristiano. Aquí los grandes especialistas que me precedieron hablaron de los concilios de Nicea, hablaron de los concilios de Éfeso. Yo voy a hacer un repaso rápido para saber por qué se encona
la Iglesia de Alejandría con el resto del mundo del momento. Pues bien, en el concilio de Nicea contra el arrianismo, en el que participó activamente San Atanasio, patriarca de Alejandría, se instituyeron patriarcados con el fin de organizar mejor la Iglesia. 3 patriarcados: Roma, Alejandría y Antioquía, declarándose a la vez la supremacía del patriarcado de Roma, sede del sucesor de Pedro. Junto con eso también se estableció que después de Roma, la primacía de honor recaía sobre Alejandría, sede del sucesor de San Marcos. Su jurisdicción se extendía en este tiempo sobre las 100 diócesis del Valle del Nilo. En el segundo concilio económico ecuménico celebrado en Constantinopla en el año 381, se instauró el nuevo patriarcado de Constantinopla, que terminó siendo declarado el segundo patriarcado más importante después del de Roma, en detrimento del de Alejandría, hecho que suscitó la indignación de los egipcios y de sus patriarcas y suscitó las rencillas entre los patriarcados de Constantinopla y Alejandría. Pues bien, la polémica siguió adelante cuando, a principios del siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, difundió su doctrina que el patriarca San Cirilo de Alejandría condenó. Bien, luego tenemos el concilio de Éfeso del año 431 para llegar a que en el momento surgió el monofisismo gracias a San Cirilo y que fue como oposición al nestorianismo, que fue igualmente considerado herético y condenado en el año 451 por el concilio de Calcedonia. Ahora bien, la formulación de San Cirilo causó la indignación de los edictos que salieron en contra de la formulación de San Cirilo causó la indignación de la mayoría de los cristianos egipcios. En el año 451, las enseñanzas del concilio de Calcedonia fueron rechazadas por prácticamente la totalidad del pueblo egipcio, en parte debido a la oposición de muchos obispos y laicos a la dominación bizantina, mezclando así motivos políticos con los religiosos. Y eso desató una ola de persecución que no hizo más que reafirmar la resistencia de los egipcios contra los bizantinos. Pues bien, la ruptura con Constantinopla provocó represiones y persecuciones de los gobernadores y de los gobernantes griegos contra los egipcios y sus patriarcas. Durante 2 siglos, las tensiones entre esos 2 países cogieron a los patriarcados de Timoteo II, de Timoteo III y de Teodosio del año que gobernó entre el 33º patriarca, que gobernó entre el 535 y el 567. Teodosio hizo un trabajo de resistencia contra los bizantinos tan fuerte que los coptos se autollamaron teodosianos, aparte de coptos y ortodoxos, como aparece en la crónica de Ibn al-Muqaffa. Bien, lo que tenemos que saber es que durante esas persecuciones siguieron y pillaron también al Papa 38 de la Iglesia copta, Benjamín, en cuyo tiempo, entre los años 622 y 661, los árabes ya islamizados conquistaron Egipto. El patriarca Benjamín mismo había sufrido personalmente las persecuciones bizantinas. Según la crónica, había tenido que refugiarse en Alto Egipto para ocultarse de las persecuciones bizantinas. Se fue a Wadi Natrun en el norte, se fue después a Egipto, en el sur de Egipto, para huir de todo lo que como se pueda de los bizantinos. Y los bizantinos, Heraclio había dicho que se ahorrara la vida de quien reconociera a Calcedonia y que se matara a quien no reconociera a Calcedonia. Y uno de estos fue el hermano de Benjamín, el beato Mina, el hermano del patriarca,
que fue sometido a una terrible tortura que le terminó llevando ahogado en el fondo del mar en una bolsa con gran cantidad de piedra, y esto entra dentro del martirologio de la Iglesia copta que empieza desde la época de los bizantinos. Pues bien, en esas difíciles circunstancias internas tuvo lugar la conquista de los musulmanes. La crónica muestra claramente que este acontecimiento de la llegada de los musulmanes a Egipto, que cambió el rumbo de la historia de Egipto, significó la salvación de los patriarcas y de sus feligreses de las persecuciones bizantinas en todos los sentidos, tanto en cuanto a impuestos abusivos como a persecución personal. De hecho, vemos que Amr ibn al-As, que es el líder de la fuerza egipcia, árabe, musulmana, que entra a Egipto, lo primero de lo que se entera es que Benjamín, el jefe del patriarca copto, patriarca de los cristianos coptos, estaba preso y se había huido. Amr ibn al-As, según la crónica, llama al patriarca y dice que todo el mundo tiene que facilitar la vida del patriarca. Y de hecho, como dice la crónica, el patriarca Benjamín volvió a Alejandría con gran alegría tras 13 años de huida, de los cuales 10 años en tiempos del infiel Heraclio y 3 más hasta que los musulmanes hubieron conquistado Alejandría. Volvió vestido con la corona de la paciencia y de la lucha que libraron la corona de la paciencia y de la lucha que libraron los pobres ortodoxos perseguidos. Y como dice la crónica, Amr dispensó al patriarca copto una de las mejores recepciones que se podía hacer a un gran rey. Y Amr ibn al-As, según dice la crónica, pide permiso al patriarca para seguir sus conquistas hacia Occidente. Y entonces el patriarca dio sus bendiciones e hizo un discurso en el que mezcló los consejos con las buenas palabras. A partir de entonces, la Iglesia copta, desde su sede patriarcal en Alejandría, extendió su autoridad sobre las iglesias en las regiones de las 5 ciudades occidentales, a saber, Barqa, Fezzan y Trípoli, así como Qayrawán e Ifriqiya, bien, aparte de Etiopía y Nubia. Así que podemos concluir que cuando los árabes musulmanes invadieron y conquistaron Egipto entre el 639 y el 45, fueron recibidos con los brazos abiertos por la mayor parte de las poblaciones egipcias, que se sintieron liberados de la tiranía bizantina. Ahora bien, muy poco después, esta invasión afectó negativamente a sus vidas, porque, como solía ser la actuación de los musulmanes desde la primera ola de conquistas que les llevó al Andalus en el 711, a las poblaciones cristianas que no se resistieran militarmente o ferozmente a sus conquistas, se les dispensaba un trato respetuoso, es decir, se les ofrecía la posibilidad de hacerse musulmanas. Y si no accedían, que fue en la mayor parte de los casos, se les dejaba con sus bienes y haciendas a cambio de pagar un impuesto de capitación anual, y la población se convertía en gente protegida o dhimmies, una categoría social dentro del país con derecho a la protección de la autoridad y al mantenimiento de su religión y de sus bienes, siempre y cuando acataran una serie de normas. Se les hacía pagar también un impuesto sobre la tierra, que os quiero decir que ha sido siempre mucho menor que los impuestos que habían puesto los bizantinos. Ahora bien, si la población que se iba a conquistar se resistiera, como en el caso de Alejandría, donde los griegos se resistieron, estas
estas eran martirizadas y asesinadas y se hacía prisionera y perdía todos sus derechos, y el líder musulmán se adjudicaba el derecho de imponer cualquier suma de dinero como impuesto. Bien, bajo el gobierno árabo-musulmán, la evolución de la vida de los cristianos egipcios, que nunca intentaron apoderarse del poder, ya que no es de la naturaleza del cristianismo, dependía de las circunstancias políticas por las que pasara el país y los gobernantes que les tocaran, con momentos de persecuciones en forma de subida exagerada de impuestos como medidas de represalia más frecuente. No estoy aquí en el contexto de hablar del trato recibido por los coptos a lo largo de la vida de Egipto, ni con los tuluníes, ni exidíes, ni los fatimíes que fundan el Cairo, ni el líder Saladino, el vencedor de las cruzadas, ni los mamelucos. Me referiré únicamente a que hasta el siglo XI Egipto se mantenía mayoritariamente cristiano. A partir de entonces, la balanza empezó a cambiar a favor de las poblaciones musulmanas, al tiempo que se recrudecieron las persecuciones. Aparte de pagar más impuestos, empezaron a tener restricciones para el mantenimiento de sus iglesias y la construcción de nuevas, para presentarse en los tribunales como testigos, en la administración de la vida diaria, en las adopciones y en las herencias, y en las actividades litúrgicas y en las manifestaciones religiosas en general, así como en el vestir. En cuanto al uso de la lengua árabe, se extendió paulatinamente sin medidas coercitivas. El primer libro escrito por coptos en lengua árabe fue precisamente la Crónica de Ibn al-Muqaffa, de la que he cogido algún extracto, y hasta mediados del XI y comienzos del XII todavía no se hablaba entre los coptos de forma muy extensa al árabe, sobre todo en los numerosos pueblos coptos de Alto Egipto, donde hasta mediados del XV se hablaba todavía el copto. Poco a poco el árabe empezó a imperar en todo el país y el copto se mantuvo únicamente en la liturgia, como es el caso ahora, y que por supuesto en las iglesias y en las parroquias coptas intentan y hay todo un florecimiento del estudio del copto. Como institución, la Iglesia copta ortodoxa mantuvo siempre su rumbo. Desde sus parroquias y monasterios siguió dirigiendo la vida de sus fieles independientemente de la autoridad islámica, que no interrumpió nunca su evolución, aunque pasaran por momentos de fuertes persecuciones y vivieran como ciudadanos de segunda. Ahora estamos con el patriarca 118 sin ninguna interrupción. Hubo un momento clave para la Iglesia copta en el siglo XVIII, cuando por la conversión de uno de sus obispos al catolicismo se desgajó de su tronco una rama que reconoció la autoridad del Papa de Roma en lugar de la del Papa copto ortodoxo. La Iglesia copta católica, que sigue siendo menor en tamaño que la copta ortodoxa, unificó Egipto con la Iglesia católica y sus dogmas, y de cierta manera abrió el camino en Egipto a muchas otras iglesias orientales católicas y ortodoxas, cuyos fieles empezaron a acudir a Egipto por razones de trabajo y de mejorar el nivel de vida. Egipto ha empezado a acoger a todos los que venían de la Gran Siria otomana, es decir, de los actuales Siria, Líbano, Palestina, Jordania y los territorios de Israel, y esta llegada de estos cristianos empezó a notarse a partir del 18 por muchas razones que no vienen al caso, como por ejemplo una cierta libertad de movimiento que había permitido exactamente Muhammad Ali, el gobernador que empieza a gobernar Egipto en 1805 como gobernador otomano y que quiso modernizar Egipto. Así que, como habían hecho los califas otomanos en el año 1850,
se empezó, y aquí viene el gran cambio, se empezó a considerar a los cristianos que habitaban en los países árabes, se les empezó a considerar súbditos otomanos que dejaron de pagar el impuesto de capitación, a cambio de, al convertirse en ciudadanos de pleno derecho, se enrolaban e iban a engrosar los ejércitos otomanos y el ejército de Muhammad Ali, igual que los musulmanes. Bien, a diferencia de otras poblaciones cristianas otomanas, los coptos no fueron objeto de persecuciones sangrientas y, como manda el Corán, nunca fueron obligados a convertirse al Islam, de acuerdo con lo que dice el versículo 256. No cabe coacción en religión. Quien se convirtiera de los coptos lo habría hecho por intereses particulares y por convicción. Como parte del califato otomano, la familia de Muhammad Ali, cuyo último descendiente fue rey Farouk, que tuvo que abdicar por dejar el trono, por la revolución egipcia, pues esos consideraron a los cristianos como ciudadanos egipcios iguales en teoría a los ciudadanos musulmanes, como he dicho, a cambio de ir y de participar en el ejército y ser ciudadano normal. Ahora bien, esta igualdad de la que se habla no es plena por muchas razones que intentaré explicar en lo que me queda de tiempo. Desde el punto de vista jurídico, los coptos forman parte de la categoría de pueblos conocidos como Ahlul Kitab, o la gente del libro, de la que hablarán uno de mis compañeros que van a hablar detrás de mí. Denominación coránica, eso de gente del Kitab o gente del libro, denominación coránica de los creyentes en las religiones portadoras de un texto sagrado. Así les fue otorgada la posibilidad de pagar el tributo de capitación en aplicación del versículo coránico que dice: combatid contra quienes no creen en Allah ni en el último día, que no prohíben lo que Allah y su mensajero han prohibido y que no profesan la religión de la verdad de entre los que han recibido el libro, hasta que, humillados, paguen el tributo de capitación en persona. Y esto es el Corán 9:29 y la traducción es del Corán traducido por Cortés. Con este tributo, los coptos se convirtieron en dhimíes o protegidos, una categoría social dentro del país con derecho a la protección de la autoridad y el mantenimiento de su religión, pero como ciudadanos en segundo grado, siempre que acataran una serie de normas que les situara en inferioridad jurídica, política y social frente a los musulmanes. El jizya, es lo que los otomanos quitaron, pero que se mantuvo esta idea de gente protegida y, por tanto, gente de segundo grado. Desde el punto de vista religioso, a todos los cristianos se les califica en la categoría llamada Ahlul Kufr o Kufar, infieles y no creyentes, en vista de que, conociendo la existencia de la predicación mahometana, no se acogieran a ella. Así dice el Corán. Los judíos dicen, Uzair es el hijo de Allah, y los cristianos dicen, Cristo es el hijo de Allah. Que Allah los maldiga. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Y otro Corán, otro capítulo, otra aleya que dice, la 2:190, combatid en la senda de Allah contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Matadlos donde deis con ellos y expulsadlos de donde os hayan expulsado. Así que si combaten contra vosotros, matadlos. Esa es la retribución de los fieles, de los infieles. Cierro la ley coránica. El efecto de este tipo de mandatos coránicos, confirmados en las tradiciones del profeta, se refleja socialmente en una persecución que yo llamo blanda,
por contener todo tipo de discriminaciones. El acceso a altos puestos administrativos, puestos socialmente privilegiados, profesores de universidad, médicos, artistas, responsables de tal o tal ministerio, en fin, toda una serie de tratamiento que hizo que los coptos, los cristianos egipcios, se dedicaran más a todo tipo de empresa privada y profesionales libres, comercial, joyería, terratenientes. Ahora bien, esas discriminaciones se intensifican en momentos de radicalización de la sociedad islámica, como el que se vive en la actualidad, y llegan a ser verdaderas persecuciones. Así que las diversas circunstancias históricas y económicas han hecho que muchos cristianos egipcios, no solo los coptos ortodoxos, sino todos los católicos y protestantes que viven en Egipto, se sintieran discriminados en su propio país, sobre todo en lo que respecta al acceso a los altos cargos de la función pública. Bien, esta realidad social obedece además de la separación o el que los musulmanes miren con un poco de recelo. Algunos musulmanes miren con recelo hacia los cristianos, se debe a que hay otras aleyas cuya exégesis es peligrosa, entre comillas. Lo que dice, por ejemplo, creyentes, no toméis como aliados a judíos o a cristianos. Quien de vosotros los considere su aliado, se hace uno de ellos. Aunque los coptos están muy asentados en sectores profesionales, económicos, comerciales y artesanales, muchas familias han optado por la emigración a causa de esta discriminación y, sobre todo, desde algunas zonas agrarias del sur, por miedo a la violencia. Pero estas persecuciones no se paran. Sirva como ejemplo la sufrida por el Papa Shenouda III, que permaneció bajo arresto domiciliario, recluido en un monasterio en el desierto entre el 81 y el 85. Pues bien, a partir de los años 70, el discurso islamista, cada vez más radicalizado y extendido por pueblos y ciudades, y los actos vandálicos como la quema y derribo de iglesias que llevan sucediendo en Egipto desde hacía tiempo, sobre todo en el Egipto campesino, en Alto Egipto, con mayor frecuencia de lo que llega a las páginas de los periódicos occidentales, son los motivos que impulsaron a los coptos a protestar, como lo han hecho en los últimos meses en diversas plazas del Cairo. Manifestaciones que irrumpieron en las portadas de la prensa a causa de la violencia con que fueron reprimidos y las muchas víctimas que sufrieron. Pues bien, yo podría hablar ahora del patriarca Tawadros II, nuestro nuevo papa copto, que fue elegido en noviembre de 2012 y que es el número 118 de la predicación de San Marcos. Su sede patriarcal está en Egipto, pero como me van a suceder otros compañeros para hablar del Egipto actual, solo quiero decir que en Egipto se calcula que hay alrededor de 8 a 12 millones de coptos, dependiendo de coptos ortodoxos, sin el resto de los cristianos egipcios, de los que hay muchas iglesias no coptas, como los armenios, como los griegos melquitas, como los caldeos, todos esos de los que nos van a hablar después de esto. Pues bien, dependiendo, se calcula entre 8 y 12, repartidos en todo el valle del Nilo, desde el sur en Alto Egipto hasta Alejandría. Pues bien, la emigración de los coptos, aparte de los que se han quedado, de los que quedan en Egipto, y esperemos que queden para siempre porque son los verdaderos y autóctonos de Egipto, pues bien, la emigración de los coptos ha hecho que los coptos ortodoxos y los católicos estén repartidos por todo el mundo. Existen comunidades coptas en Estados Unidos, donde han hecho fuerzas cuando la quema de las iglesias
y presionaron a la junta militar para que mirase en lo que está pasando en las iglesias coptas que se estaban quemando, no solo en Alejandría y en el Cairo, sino también en Alto Egipto. Hay coptos en Europa, en Suecia, en Holanda, en España, en Canadá, en Brasil, en Sudán, en Kenia, en Australia. Hay monasterios repartidos por todo este mundo. Hay monasterios hay monasterios en California, en Texas, en Sudán, en Milano, en Italia, en Nairobi, en Kenia, en Alemania, en Zimbabue, en Melbourne y Sydney, en Australia, en Viena, en Ontario. Hay monasterios coptos y el Papa Tawadros acaba de consagrar a unas monjas para la vida religiosa en uno de estos monasterios. Y por supuesto, la iglesia copta existe en Jerusalén, donde participa de un ala en la iglesia de la resurrección, que yo he visto personalmente. Pues bien, las relaciones, y ya estoy terminando, muchas gracias porque me quedan 5 minutos. Las relaciones con el gobierno egipcio actual, no quiero decir que son fantásticas, para que no me digáis, porque te lleva la emoción, pero sí, quiero decir que con el Sisi, los coptos, y yo me considero una de ellos, vivimos un momento de felicidad que no sabemos hasta cuándo va a durar. Y ya saben por qué. Porque en el Éxodo 3:7 dijo el Señor: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Así que Dios nos ayuda en Egipto a todos para que nos quedemos donde estamos. Y antes de terminar mi intervención, quiero, me van a permitir 3 minutos más, quiero decir que tenemos que trabajar, y se está trabajando desde hace tiempo, sobre, quiero decir aquí que el Sisi fue el único presidente que fue hasta dentro de una catedral, la Catedral del Cairo, para felicitar a los egipcios el día de Navidad. O sea, ahí estaba el Papa. Bien. Yo quiero, no de esto se hablará detrás de mí, solo quiero apuntar a una cosa. Y es que se reza desde hace mucho, se hacen reuniones desde hace mucho para la unión entre las iglesias ortodoxas y católicas, que nunca pasó. Es verdad que de momento nunca pasó por mejor momento, porque el Papa Francisco y el Papa Tawadros se unieron y se visitaron. Bueno, Tawadros visitó al Papa Francisco en el 2012, en mayo del 2012 en Roma, recordando la visita que hiciera el Papa Shenouda III con el Papa Pablo VI en el 73. ¿Perdón? En Egipto, la unión entre ortodoxos y católicos en Egipto y protestantes, por supuesto, porque también ahora existen, y desde hace más de siglo y medio, no creáis que es una cosa de ayer, todo el mundo se tiene que unir alrededor de todo el mundo. Y como los coptos ortodoxos son la mayoría, pues admitamos y queramos, y espero que todo el mundo dirá que los coptos ortodoxos van a unirnos a todos los cristianos egipcios. De hecho, los cristianos egipcios tienen ahora unas reuniones regulares. Los cristianos egipcios con la iglesia copta ortodoxa han preparado 2 documentos muy importantes para llevar al Parlamento y para su inclusión en la nueva constitución egipcia, y estas 2 leyes tienen relación con la regularización de la construcción de templos en el país, que fue una ley que llevaba bailando por ahí años y años desde Sadat, y nadie había puesto ahí firme. Ahora con los cristianos egipcios unidos se ha ido y se ha
tomado en cuenta esto, ya estoy terminando, me quedan 3 minutos, y entonces, además, me quedan 3 minutos, sí, gracias. Además, ya estoy terminando. Y además, por tanto, una es la construcción de los templos en el país y otro lo de los códigos personales, porque los cristianos han presentado una hoja conjunta, aunque había entre ellos cosas, pero han podido presentar una hoja conjunta en la que se dice que el matrimonio cristiano es un matrimonio sagrado, es una relación sagrada donde el marido y la mujer forman uno y dos son cristianos, y que sean cristianos que formen familias cristianas. Ya termino. Por su historia, su tamaño y sobre todo por su resistencia y la inquebrantable fe de sus feligreses, todo esto afirma la presencia continua del cristianismo en Egipto, siendo la representante de todas las otras iglesias. Todas se enfrentan a lo mismo, que abra sus brazos a las otras iglesias para formar un frente común a cualquier contingencia contra los cristianos en Egipto. Por su extensión en todo el mundo, las iglesias coptas deberían ser las representantes del cristianismo egipcio e intentar unificar a los egipcios cristianos también en el extranjero. Todos pertenecen al mismo país al que todos quieren volver cuantas veces se pueda. Que se alce también como luchadora por los derechos de las iglesias machacadas, empezando por Palestina, Irak y Siria. Egipto fue y tiene que seguir siendo la protectora de los cristianos bajo gobierno árabo-musulmán orientales. Y muchas gracias. Buenos días. Continuamos con esta última intervención del primer módulo dedicado a las raíces históricas de las comunidades cristianas árabes actuales. Agradecemos a los ponentes su aceptación, por supuesto, haber venido aquí, y agradecemos también que se sometan lo más espontáneamente a los tiempos concedidos para que sea también más ligero y pueda ser llevado también todo el transcurso de las jornadas del modo más amable posible, ¿no? Tenemos ahora la suerte de contar con la intervención del profesor Montferrer Sala, de la Universidad de Córdoba, conocido por las dos instituciones que colaboran en estas jornadas, tanto Casa Árabe en sus 2 sedes de Madrid y Córdoba, como la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Han podido contar en más de una ocasión con la intervención y gozar de la sabiduría del profesor Montferrer Sala, que en este mundo tan desconocido de la literatura árabe cristiana, aunque casi ni siquiera habría que hablar de la literatura, basta pensar solo en el mundo árabe cristiano, sin necesidad de especificar, tan desconocido, es un punto de referencia, o es el punto de referencia en el panorama universitario y científico, el profesor Montferrer Sala. Desgraciadamente, y empezando por los propios cristianos, a veces también por los propios ministros cristianos, presbíteros y a veces obispos, el término árabe se sigue identificando espontáneamente e inmediatamente con islámico. Nadie duda de que hay un gran porcentaje de musulmanes que son árabes, ni siquiera tampoco todos los musulmanes son árabes en absoluto, ¿no? Pero también hay desde el principio en el que surge la cultura árabe, hay cristianos que se expresan en árabe. Pues este mundo tan complejo también en su evolución es el que hemos pedido al profesor Montferrer de la Universidad de Córdoba que nos lo presente en esta mañana. Omito pues un poco hablar de todas sus publicaciones. Él es catedrático en estudios árabes e islámicos en la Universidad de Córdoba. Es doctor en filología semítica, especialista en lengua y literatura islámica, cristiana y judía,
También ha trabajado en la edición de manuscritos y en la crítica textual. Dirige numerosos proyectos de investigación nacional e internacional y es coeditor de la revista Colectánea Cristiana Orientalia, que se edita en Córdoba junto con la otra sede, que es la del Centro de la Universidad de San José en Beirut, de los jesuitas, en el Líbano. Tiene la palabra el profesor Monferrer Sala. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por las palabras tan amables del doctor Navascués, somos amigos ya desde hace tiempo. Quisiera agradecer a la Universidad San Dámaso y a Casa Árabe la gentil invitación para con mi persona. Para mí es un placer estar aquí entre todos ustedes en primer lugar y también entre amigos que han aceptado formar parte de estas jornadas sobre el cristianismo árabe. Cuando se me planteó hablar de esa parte de la historia del cristianismo, que en buena medida habría que considerarla más bien como la historia de lo árabe, o la historia árabe, o la historia de los pueblos árabes, lo primero que me causó fue un cierto estupor, porque claro, en media hora tener que explicar todo eso era complicado. Con lo cual, desde el primer momento renuncié por completo a presentar pues, digamos, una sucesión diacrónica de los avatares, sucesos que se fueron dando a lo largo de lo que tradicionalmente se cree que es la casa de los árabes, que es la actual Arabia Saudí, ¿no? Mutatis mutandis, y empecé a planear más bien ofrecer una serie de reflexiones sobre fundamentalmente dos cuestiones, una cuestión de tipo cronológico y otra cuestión de tipo metodológico, para tratar, tal vez, en la medida de las posibilidades, replantear el estudio de lo que la Academia Europea Occidental ha venido denominando lo árabe cristiano. Y lo árabe cristiano fundamentalmente en esa marca que se me indicaba, que es la marca preislámica, el concepto que traduce al adjetivo árabe yahili. El año clave, por lo tanto, por aceptación es el 622. Luego el período al que nos acercamos es a ese año. Luego todas las reflexiones son al período anterior, a lo que los árabes denominan o catalogan como yahili. Quien esté interesado en los aspectos de una historia bien narrada y bien expuesta, tiene una magnífica obra aparecida hace unos años de Teresia Haintala en la colección Eastern Christian Studies, que dirige nuestro compañero, colega aquí presente, el profesor Hermann Thülle, en Peters, Leuven. Es un libro magnífico que expone los aspectos generales, además bajo unas consideraciones cronológicas y geográficas, que es una combinación bastante compleja, yo creo que muy interesante. Es, por lo tanto, un magnífico libro y a él pueden acudir quienes estén interesados en leer un texto con una exposición tradicional. Como digo, vamos a hacer una serie de consideraciones. ¿Para qué? Para tratar de ver si aquello que se denomina cristianismo árabe puede empezar a fecharse, es decir, a datarse, a situarse en el tiempo con una cierta exactitud, sin anacronismos y tratando de que esa lógica de la presencia de lo árabe con el adjetivo cristiano tiene un sentido real como tal. Es decir, si hay una identidad que combina esos dos aspectos, árabe y cristiano. Y no es una mera combinación aleatoria por un simple interés de creer que los cristianos que estaban en Arabia eran cristianos árabes o árabes cristianos. En ese sentido van todas mis consideraciones. El año clave, como he dicho, es el año 622, el Anno Egirae, el año de la Égira, el año en el que tradicionalmente pues, se produce la primera revelación al profeta Muhammad y a partir de ahí se inicia la era islámica, es el Asr el-Islam. ¿Qué supone eso? Los datos que tenemos son datos muy posteriores, evidentemente, con inclusión de materiales, podemos considerar que coetáneos, por ejemplo, los incluidos, entre otros, en la Sira al-Nabawi, por ejemplo, de Ibn Hisham, en el Tahzib, de la famosa Sira de Ibn Ishaq.
lo que se percibe en esos textos fundamentalmente poéticos, que podrían datarse entre el siglo VII y siglo VIII, es una realidad de enfrentamiento de modelos. Hay un nuevo modelo social que está acudiendo, que es el modelo islámico, y ese modelo intenta definirse por oposición y por rechazo al modelo previo, el modelo yahili, el preislámico. Hay un deseo de asumir ciertas tradiciones, sunna, previas, de época preislámica, pero hay al mismo tiempo un deseo exacerbado, un deseo brutal por romper con ese modelo. Se ha iniciado una nueva era. Esa nueva era, según el Islam, es la era que transmite la última verdad, la verdad verdadera. Y por lo tanto todo lo anterior está sumido en la ignorancia y secundariamente en todo un proceso histórico innecesario para la propia historia de la salvación, según la mentalidad islámica. En este sentido, ese cambio de paso va a significar una especie de elemento regresivo en el análisis de todo el proceso que lleva de la época preislámica a la época islámica en los primeros momentos. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que toda la época previa, fundamentalmente los siglos V y VI, que son las vísperas del Islam, van a estar condicionadas por eso que los técnicos, los especialistas denominan Islam temprano, o en inglés Early Islam. Todo va a ser visto a través del prisma de ese nuevo modelo que llega, y entre ellos también las sociedades cristianas, siendo incluso analizadas a partir de factores secundarios islámicos, cuando en ocasiones no han tenido incluso ni relación. Ejemplo, el famoso ciclo literario adscrito al martirio de los cristianos de Najran, en la zona de El-Himyar, donde incluso uno puede encontrar valoraciones de cómo fue ese cristianismo, que no sabemos exactamente de qué tipo era actualmente, a través del pacto posterior que se establece con los musulmanes, cuando ya ha pasado bastante tiempo, y no tiene nada que ver. Es un perfecto anacronismo. Bueno, pues el análisis sigue realizándose en una especie de puente temporal que indirectamente condiciona esa fase previa cristiana que no tiene nada que ver con la islámica. Estos son problemas académicos, evidentemente, pero condicionan al mismo tiempo el mismo proceso de comprensión de cómo pudo ser, de cómo fue realmente ese cristianismo árabe antes de llegar el Islam. Al propio tiempo, conocer la historia de los árabes que estuvieron en territorio árabe, ahora veremos qué es esto de territorio árabe también, es otro aspecto complicado, es importante para el cristianismo árabe en sí, pero es determinante para la propia historia del Islam inicial. Es imposible comprender el Islam sin entender cuáles eran las posibilidades, en primera instancia, monoteístas, en segunda instancia, no monoteístas, es decir, politeístas o paganas en sus diversas posibilidades también, ¿no? Luego, indirectamente, esa historia de los cristianos es fundamental para conocer, en primer lugar, la historia del Islam y con ello completar toda la historia árabe antes y después del año 622, como les digo. Hay que tener cuidado con los aspectos anacrónicos, como hemos visto, pero hay que tener cuidado también con aspectos terminológicos, ¿eh? Es decir, ¿qué es árabe? ¿Podemos hablar de árabe en el siglo III de nuestra era, en Arabia? ¿Podemos hablar en el siglo IV? ¿Por qué las fuentes arameas, en su variedad siriaca, tienen oscilación en el uso del término tayae, Hageroye, probablemente conectado con el neologismo árabe mohajirun, con el griego magaritai, porque aparece sarkiyun o sarkae, sería el étimo arameo que da lugar al griego sarakenoi. ¿Por qué esa variedad de formas de referirse a árabes, cristianos o no cristianos, hasta que llega un término que unifica, árabe? ¿Es que hay distintas concepciones de lo árabe? ¿Es que hay árabes distintos? ¿O lo que yo me planteo es que probablemente
no hay conciencia árabe todavía. Es decir, no hay sentimiento árabe, empleando un término no correcto, porque sería otro anacronismo, en el sentido nacional del término. Es decir, un concepto que sirva para aglutinar toda una serie de conceptos que van a convertir a unas gentes, a unos territorios, a una cultura, en algo de lo que participan todos esos grupos. Es decir, las tribus árabes, a los que denominan Tayaye, que son los árabes Banu Taye, o a otros que los denominan por el nombre del epónimo, Banu Lahm o Banu Tanuj, ¿por qué no son denominados como árabe? Probablemente porque no hay conciencia unificada en torno a lo que luego entendimos como concepto árabe, ¿verdad? Y otro aspecto interesante que me gustaría que se tenga en consideración es algo que es verdad que en algunos medios con una cierta tradición de estudios en cristianismo oriental, como son Países Bajos o el medio anglosajón, Inglaterra y otros lugares, no sucede en España. Hemos tenido una escuela deficiente formativa en estudios semíticos en general y en estudios árabes en particular, ¿no? Aquí en España tradicionalmente no, siempre se ha estudiado solo Islam en el aspecto religioso o la cultura árabe generada por musulmanes. Lo cristiano ha sido algo inédito en España hasta hace pocos años, ¿verdad? Y generalmente los que hemos aprendido en este ámbito, pues siempre hemos creído que los árabes aparecen en Arabia o en zonas limítrofes y que forman parte de una cultura perfectamente establecida y controlada geográfico-lingüísticamente. Es sabido que hay árabes fuera de territorio árabe, pero fuera de territorio árabe no solo geográfico, sino solo lingüístico. Hay árabes viviendo en un entorno lingüístico, llamémosle hostil. No hostil porque lo ataquen, sino porque vive en medio de una falta de, digamos, convención lingüística propia. Imaginemos una tribu árabe viviendo en las Highlands de Siria en medio de un ámbito lingüístico arameo o arameo-griego. La evolución de esa lengua en ese ámbito es completamente distinta a la evolución de una lengua en un ámbito puramente árabe, aun con diferencia dialectal, evidentemente. ¿No son árabes estas tribus que viven en Damasco en el siglo V, siglo IV? Lo son las del siglo VI, antes de que aparezca el Islam. Toda esta serie de consideraciones nos lleva a plantearnos que si optamos por la respuesta positiva, el concepto árabe geográficamente hay que ampliarlo. De hecho, es así. Para los cronógrafos, para los geógrafos, para los propios cristianos orientales, el término por antonomasia que designa a los árabes, Provincia Arabia, con el corazón del Jaurán en la actual Jordania. El mismo Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando después de tener la experiencia de la revelación en Damasco, tras recobrar la vista, se retira a Arabia. Arabia no es otra cosa que Bosra o Dera, en Siria, Jordania. Arabia está más allá de Arabia, en principio. Y la Arabia cristiana es algo más que grupos viviendo en el sur de Arabia, en la zona sur arábiga, en centro Arabia, evidentemente en el Najd, y también en la zona norarábiga, en el Limes Byzantinus, o en la zona persa, la parte más oriental. Hay un territorio árabe más amplio, y por lo tanto hay una especie de ecumenismo árabe, en el sentido pleno del término, lingüístico, geográfico y humano también. Lo árabe trasciende Arabia y, por lo tanto, en la consideración de toda esa evolución, todo ese mecanismo articulatorio de qué fue lo árabe preislámico, hay que considerarlo en una amplia extensión territorial, en un marco cultural mucho más amplio y bajo unos condicionamientos sociolingüísticos muy distintos a los que se han venido haciendo hasta ahora. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para ir trazando al menos una especie de cadena, ¿no?, de sílsila que tenga relación entre los distintos eslabones, es buscar el periodo inmediato donde esa especie de corazón árabe cristiano
que estaría en la zona del Haurán o la zona norarábiga, ¿con quién hay que conectarlo? Porque claro, nada aparece ex novo, nada aparece de la nada, nada surge de un día para otro. Tradicionalmente siempre se ha conectado al cristianismo con una realidad geográfico-cultural siria, griega. ¿Por qué nunca ha entrado en esa especie de competencia de colaboración lo nabateo? Cuidado los traductores con Nabati, porque Nabati actualmente es una cosa y en aquella época es la célebre cultura alrededor de Petra, ¿no?, que hay en todo el Haurán sirio-jordano. ¿Por qué no? Si sabemos que la confederación de tribus son esencialmente árabes, así denominadas por ellos mismos. Si los mismos monarcas tiranos en los textos griegos son calificados de árabes. Es el primer momento en el que el término árabe, en su formulación árabe o nabateo o arameo-nabatea, empieza a aparecer en escena. Es peculiar. En textos nabateos, bien formulados en arameo-nabateo o algunos en su fase tardía con inclusión de algún elemento árabe. Y los posteriores ya en árabe con escritura nabatea, la famosa inscripción de An-Namara, siglo V. ¿Por qué no combinar esa especie de mundo protoárabe, que sería lo nabateo, con lo árabe ya, que va a aparecer inmediatamente después, concretamente en los siglos V y VI? Tendríamos, por lo tanto, una fase previa de, digamos, aprovechando la diseminación progresiva o la descomposición progresiva de ese imperio cultural helenizado nabateo a un paso a una realidad más árabe. ¿Dónde tenemos la información que nos confirma todo esto? En todos los materiales epigráficos conservados, bien en escritura aramea, nabatea, con lengua árabe, bien en escritura árabe, bien en textos bilingües greco-árabes. Hay un buen número de inscripciones donde nos ofrecen datos muy interesantes a nivel lingüístico, a nivel antropológico y sociológico y a nivel histórico también, ¿verdad? En este sentido nos interesan dos aspectos fundamentales. El lingüístico, por un lado, sobre el que incidiré al final, y sobre todo en este primer momento, el socioantropológico. El primer texto donde aparece la expresión Malik al-Arab es en la inscripción de An-Namara, siglo V. Cuando el título, no vamos a entrar en el conflicto de si existieron o no existieron reyes en Arabia, es un concepto sobre el que hay muchas formulaciones, y yo creo, personalmente, y así lo he escrito en un artículo, creo que hay una especie de desconsideración hacia la cultura árabe, porque siempre se ha negado la realidad. En este sentido, jugando al lado de los textos griegos bizantinos, negando la realidad de reyes árabes como tales que controlan un territorio, y se los ha degradado siempre a, digamos, una especie de denominación inferior: filarcas, gobernadores, reyezuelos como mucho, pero nunca con la consistencia del término rey. Si el texto escrito por un árabe arameo emplea el término rey, es porque hay conciencia de que se es eso. Más interesante es que emplee ya el sintagma rey de los árabes. Eso indica que hay al menos idea, hay convencimiento de que empieza a aparecer una realidad sociocultural que hasta ese momento no existía. Todos los textos epigráficos, Robert Hoyland lo está estudiando sistemáticamente en los últimos años, nos indican que hay un deseo por parte de un grupo de tribus que pueblan toda la zona norte de Arabia y hacia el Haurán, hacia el norte, donde se reivindica coparticipar, formar una unidad que tendría una articulación cultural, territorial y lingüística. Es interesante que la escritura árabe se crea en ese periodo, Al-Hira, siglo VI. Que la lengua árabe empieza a formar parte sistemáticamente ya, no hay vuelta atrás, no hay punto sin retorno en árabe.
sea con el alfabeto arameo al principio o posteriormente con el alfabeto árabe o en otros alfabetos en griego. Pero ya es sistemático, ya no hay combinación de dos lenguas. Hay un deseo de que haya una realidad árabe. No es tema de este trabajo, pero en otros medios, en otros simposios, he planteado la posibilidad de que muy probablemente este nuevo deseo que está surgiendo en las sociedades árabes, ya con fuerza en el siglo VI, es decir, previa a la llegada del Islam, está presente en la actividad política de Muhammad. El ta'rib de Muhammad es seguro. Probablemente la célebre frase coránica Arabiyyun lisanun mubiyun no tiene un sentido únicamente lingüístico, tiene un sentido sociolingüístico. Es el reflejo de que esa lengua no solo es la lengua descendida por Dios, no solo es la lengua pura, el árabe auténtico, el árabe expresado en el Corán, es la lengua de los árabes. Evidentemente un registro concreto. No tenemos tiempo para eso, evidentemente, pero también hay implicaciones en esa nueva religión que está surgiendo de esa realidad, del deseo de crear esa nueva sociedad árabe, que hasta ese momento no ha sido reivindicada, probablemente porque han formado parte de otra anterior que acaba muy poquito antes, siglo IV precisamente. Todo el imperio nabateo es un aspecto al que me refería antes. El gran interés cronológico que tiene este planteamiento es que surge lo árabe precisamente cuando acaba lo nabateo. Es una especie de continuación. No hay un hiato, no hay un corte, no hay una cesura, hay un perfecto ensamble de la continuidad histórica de esos grupos que justamente se mueven de una realidad sociopolítica, sociolingüística también, a otra, ¿verdad? En un área común, como digo. Podríamos hablar en este sentido de que los grupos cristianos que se nos mencionan por muchos historiadores de la época de la reina Zenobia en Palmira son árabes. Particularmente creo que no, sería un anacronismo. Si reducimos el término árabe a un sentido meramente denominativo, como pueden tener las citas del término Aribum en los textos cuneiformes de Tiglat-Pileser en el segundo milenio antes de Cristo, bien, no hay problema. Simplemente por el uso del término puede justificarse, pero existe la realidad del término, que es lo que planteo, es donde veo realmente la complicación. ¿Sería la reina Mauia árabe, como así nos la ha dibujado excelentemente nuestro colega Irfan Shahid? Yo creo que no. Es una composición posterior. Evidentemente, se crea la imagen de la reina árabe como tal. De lo que no hay duda, al menos parece, según Anagnostes, es que es cristiana. Que sea árabe es otro concepto, porque habría que preguntarse qué es árabe en ese siglo IV, ¿verdad? Los mártires del Sinaí, de Farán, de Raizu, ¿son árabes, como han postulado algunos colegas? Probablemente tampoco. Probablemente tampoco, no existe esa conciencia todavía. Hay que esperar, evidentemente, al siglo siguiente. Yo creo que los primeros exponentes, no los únicos evidentemente, pero los primeros exponentes de una realidad árabe cristiana plena pueden quedar ejemplificados en dos grandes tribus árabes. Los Banu Ghassan y los Banu Lahm, cada uno en su ámbito histórico, unos con Bizancio en función de intereses, otros con Persia sasánida por otros intereses. Y elemento desencadenante, en buena medida, pero no completamente, toda la labor misionera realizada por Ahudemme a partir del siglo IV. Parece que es un elemento que dinamiza el ámbito cristiano, que luego, en combinación con ese movimiento de reconocimiento, de construcción de una realidad árabe, acaban ensamblándose. Y eso podría tener sentido si conseguimos probarle mediante la investigación. Pero al menos, según mi idea, hasta el siglo VI no podríamos hablar de una realidad árabe, cristiana, con pleno reconocimiento de ambos conceptos, a nivel político, lingüístico, cultural y geográfico. Es una idea humilde, pero particularmente mía.
¿Qué otros elementos hay en combinación? No son elementos únicamente que se articulen en una zona concreta de Arabia, como ahora veremos. Hemos estado considerando la zona norte, que es la más importante, pero la zona centro de Arabia es fundamental, y la zona del sur, lo que tradicionalmente se conoce como Sur Arabia, es excepcionalmente importante. Tenemos datos que desde el siglo III las incursiones de misioneros cristianos por el Mar Rojo, por Egipto hacia Nubia y Etiopía son esenciales, porque toda la labor de colonización con mayor o menor suerte en función de los siglos, desde el continente africano a través de Aksum hacia el sur de Arabia, todo el territorio de Himyar, es fundamental, hasta el punto de que se realiza una colonización cultural cristiana importantísima. Imaginemos, por ejemplo, el nombre de la tribu del profeta Muhammad, Banu Quraysh. Quraysh es una palabra etiópica, que significa tiburón. Probablemente es una tribu dedicada a la pesca de tiburones en el Mar Rojo, de origen aksumí, es decir, del continente africano, no propiamente de la Meca. Son emigrantes, evidentemente. Es otro concepto interesante, ver cómo esas sociedades de ese momento no tienen un modus vivendi estático, son dinámicas. Los Banu Tai, por ejemplo, son una tribu del sur y aparecen en el norte en el siglo IV, con todos los condicionantes lingüísticos, culturales, etcétera, que ello pueda conllevar, ¿verdad? Luego, toda esa serie de elementos deben articularse porque están ahora mismo dispuestos de una forma, llamémosle, un tanto desordenada, y yo creo que bajo esos criterios de consideración cronológica, donde el elemento o el factor sociológico, lingüístico, geográfico y cultural pueden ayudarnos a explicar el nacimiento de lo árabe cristiano en un momento determinado que yo fijaría de manera totalmente cierta en el siglo VI. ¿Quiere eso decir que no hay cristianos que hablen árabe antes? Sí, los hay, evidentemente. Pero una cuestión es afirmar que un cristiano habla árabe y otra cuestión es afirmar que un cristiano es árabe. Es decir, para ser árabe se necesitan una serie de condicionantes, es decir, una estructura completa, no contar con algún elemento, porque yo puedo ser cristiano, puedo hablar árabe, pero yo no soy árabe. Es una evidencia, ¿no? Esto lo sabe un niño pequeñito. En algunos círculos académicos no se ha llegado a comprender, y esto probablemente, siendo tan sencillo, hay que volver a exponerlo para reconsiderar la situación. Pero es importante ese aspecto, es decir, no es árabe todavía, pero habla árabe y es cristiano. Porque claro, ese elemento puede revolucionar la propia concepción del cristianismo que se expresa en árabe. Y así, por ejemplo, podemos pasar de la teoría tradicional expuesta por un gran profesor y compañero nuestro, que es el profesor Sidney Griffith, de que la historia realmente de los cristianos de expresión árabe, fundamentalmente escrita, que según él nacen los monasterios de Palestina en el siglo IX, hubiera que reconsiderarla. Y para terminar, me referiré a esa consideración a través de un texto. Es verdad que todos los textos que nos han llegado de árabes cristianos no son susceptibles, en principio, de remontarse más allá, en un caso, al menos, del siglo VIII. Fundamentalmente serían todos del siglo IX. Por ejemplo, la primera traducción de la que tenemos constancia, o las dos primeras de las que tenemos constancia, no quiere decir que sean las primeras, son el manuscrito del Sinaí número 72 o el manuscrito del Sinaí 151. Ambos son del siglo IX, algunos con colofón incluso. El manuscrito del Vaticano número 13, el Vaticano Árabe 13, pudiera bajar hasta el siglo VIII, mediados del siglo VIII, si se pueden confirmar algunas evidencias paleográficas. Pero eso no resolvería tampoco el problema de, digamos, resituar, o no ayudaría a resituar esa cronología de la expresión de la cultura cristiana en árabe. Sin embargo, como sabrán, hay un fragmento que lamentablemente no sabemos dónde está actualmente, que es el de la Qubbat el-Hasne de Damasco. Es un fragmento
es una traducción de la Septuaginta, según la numeración de la Septuaginta, el Salmo número 77, en la Biblia hebrea 78, donde se han preservado un texto fragmentario en 2 columnas. El texto de la Septuaginta, de los 70 en griego, y a la derecha una traducción árabe escrita en griego, en caracteres griegos, unciales, mayúsculos. El texto fue descubierto por Violet a finales del 19, publicado en 1901 en Alemania. Prometió que iba a publicar la fotografía de las revistas, la fotografía del fragmento. Nunca, no sabemos por qué, fueron publicadas y actualmente desconocemos el paradero del original. Se ha preservado, evidentemente, la copia a mano que hizo Violet. Él mismo lo estudió y con posterioridad lo estudió el profesor Joshua Blau. Posteriormente hubo un análisis muy interesante en 3-4 páginas de Rashid Haddad, donde planteaba un cambio de la data, ahora me referiré a ella, y finalmente el profesor Corriente, que hizo un artículo bastante interesante también, donde lo calificaba como el nacimiento, el certificado de nacimiento del árabe nabati, del árabe sedentario. No resolvían el problema de la data. Paradójicamente, si vemos el texto desde el punto de vista fonológico de ese fragmento del Salmo 77, no guarda ninguna relación con todos los registros empleados por los traductores en árabe, bien en los textos primeros palestinos o bien en los textos ya posteriores, por ejemplo, copto-árabes. Sin embargo, sus rasgos fonológicos son sorprendentemente llamativos porque se parecen a los textos epigráficos de los siglos V y VI. Si pudiese confirmarse que ese fragmento puede situarse en el siglo VI, Haddad arriesgaba y decía que podía ser situado en el VII. Si pudiéramos bajarlo uno más, este sería el primer texto árabe cristiano. Y paradójicamente formaría parte, se supone, de un texto de mayores dimensiones. No tiene sentido traducir un trocito, se supone que tendría al menos un uso litúrgico, cuando menos, y tendría mayores dimensiones. Un texto en árabe, estuviera o no en grafía árabe, anterior al Corán también. Este sería un elemento, un hito, yo creo que importante, en toda esa construcción de la cultura del pueblo, de la sociedad árabe cristiana, antes de la aparición del Islam. Muchas gracias por su atención.